Entonces, digo, ya espero que haya quedado pues un poco más claro de que Dios usa instrumentos. No hay problema en quererlos, amarlos, admirarlos a esos instrumentos. Llámese santos aquí en la tierra o en el cielo, ¿no? También se le puede respetar y honrar su santidad a alguien que está vivo todavía. Claro que no le decimos de aquí santo, ¿no? Normalmente la iglesia canoniza ya después de difuntos a las personas, porque no vaya a ser que ahorita actúe en santidad y al final renegó de Dios, ¿no? Así como Fernando Casanova, ¿no? Que un ejemplo y alguien muy admirable, de repente se sale de la iglesia y que le vamos a pedir su intercesión después, pues no va, porque pues no sabemos en qué términos quedó con Dios, pero sí la iglesia puede dar testimonio de algunos. Entonces, pues bueno, de esos que murieron en gracia, pues bueno, la iglesia es capaz de reconocerles. Y bueno, ya los católicos podemos pedir ahora sí legítimamente la intercesión de esas personas. O sea, preferentemente no lo vamos a hacer de las personas que no reconozca la iglesia, ¿sale? ¿Por qué se lo digo? Porque más adelante vamos a ver que hay devociones que la iglesia no reconoce y sin embargo ustedes ven católicos que allá van, ¿no? Allá van a dejarle unas flores a Jesús Malverde, ¿no? Por ejemplo, al niño Fidencio, que la iglesia jamás los ha reconocido como santos, pero ahí van los católicos a pedir intercesión de alguien que quién sabe, ¿no? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y cómo murió? No sabemos. De ahí el problema de por qué es una raíz importante. El católico bien formado debe saber y reconocer quién es su madre. O sea, en términos, o sea, me estoy refiriendo ahorita alegóricamente en este sentido a la iglesia. La iglesia es madre y la iglesia te enseña. Entonces, un niño, por eso, cuando está chiquito, va y pide permiso a su mamá. A ver, ¿no? Mamá, me dio esto este señor, mamá, me está hablando esta persona. Y la madre, ¿no? Con la autoridad y pues como debe proteger a sus hijos, pues va a decir, a ver, ¿quién te dijo eso? ¿Quién es? Y te va a corregir, te va a decir, eso no es cierto. Y te va a educar. Entonces el católico debiera tener esa confianza en Cristo cuando fundó su iglesia. Entonces la iglesia de su madre, bueno, si allá te dijeron que Jesús Malverde es el santo, ¿no? El santo patrono de no sé dónde, el santo de los narcos, ¿no? Porque es la verdad así es popular por esa devoción. Entonces la iglesia te va a corregir, te va a decir, no, no es así. No debes tener esa devoción, no es sana. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, que hablemos de este tipo de advocaciones o devociones que no reconoce la iglesia. Entonces, fíjense, hablar de los santos, dice algunos, nos dicen, nos van a acusar, es pecado de nigromancia. Y la Biblia condena la comunicación con los muertos, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Ahora sí que dicen eso los protestantes, no, es que tú no debes comunicarte con los muertos porque eso es pecado de nigromancia. La Biblia lo condena. Bueno, yo vi que en la transfiguración Jesús anduvo comunicando con Elías y con Moisés, ya habían muerto. Entonces Jesús cometió nigromancia. Jesús nos puso un mal ejemplo ahí, ¿no? Sería eso. Ya habían muerto ellos, se le aparecieron ahí en la transfiguración. Entonces, como los protestantes siguen el ejemplo de Jesús, dicen, yo sigo el ejemplo de Jesús, por eso me bautizo de adulto. Bueno, pues sigue la nigromancia de Jesús, ¿no? De que habló con Moisés y Elías. Ah, no, ¿verdad? No es así. Entonces, ¿qué hace el católico cuando cuando pide la intercesión de un santo? Bueno, la verdad es que limitadamente, o sea, es una comunicación limitada en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros solamente encomendamos nuestras oraciones. Como miembros ellos de la iglesia, ya se los explicaba la vez pasada, vamos a encomendar las oraciones y ellos van a atender eso. Pero el protestante va a sacar versículos como este. Va a decir, bueno, pero aquí dice en el Deuteronomio 18:10 que no debes de acudir a ningún adivino, ningún medium, ningún agorero, no hagas sortilegios, no acudas a ningún hechicero, ni a alguien que se comunica con muertos. Tú consultas a los muertos, ¿no? Porque los santos ya están muertos. Entonces la Biblia condena eso. Bueno, primero aquí que nada, estamos hablando de la antigua alianza, ¿no? No con esto quiero decir que en la nueva alianza ya se puede comunicar con los muertos la gente. No. La verdad es que en eso sí tienen razón, en que desde la antigua alianza hasta el día de hoy, después de Cristo, esta prohibición continúa vigente. No es como otras, que si recuerdan, ¿no? Que se perfeccionaron. Bueno, esto es vigente, pero esto no es lo que hacemos los católicos, porque van a haber ejemplos de gente que acudió a nigromantes o adivinos y ahí van a explicar por qué era un pecado. Por ejemplo, aquí nos da luz, ¿no? Este versículo ahí en las crónicas hay un ejemplo de alguien que hizo eso, que acudió a un adivino, a una divina, que fue Saúl, y yo se los puse de ejemplo la vez pasada. Dice, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, dice, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y fíjense el contexto en el que lo dice, y no consultó a Jehová. Significa
que lo que estaba haciendo Saúl o las personas que practican la adivinación o acuden a divinos, acuden al brujo, al medium, al curandero, las personas que hacen eso, aquí me dice la escritura, consultó a la divina y no consultó a Dios. ¿Qué está queriendo decir eso? Que este tipo de prácticas son malas, sobre todo porque están equiparando y en ese sentido sí están compitiendo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce el futuro y es el único que debería conocerlo. No tendrías por qué ir con un adivino. Tendrías que consultar a Dios. Dios es el único que en algunos casos te va a sanar. Por ejemplo, pensamos en una enfermedad incurable. Entonces, ¿por qué tengo que yo acudir a un curandero que me va a contaminar mi fe con otras cosas, ¿no? Que va a usar posiblemente la medicina, la herbolaria, la medicina tradicional, puede ser que la use y eso no está mal. Lo malo es cuando se combina con una fe que se sale del cristianismo, ¿no? Eso ya es el curanderismo. Entonces, ahí es cuando yo estoy dejando a Dios de lado para acudir a otro tipo de fe. Entonces, eso no se puede hacer. Cuando yo consulto a un muerto, que es la nigromancia o la necromancia, que por el término significa muerto y mancia significa adivinación, es decir, cuando yo quiero conocer cómo está un muerto, qué está haciendo, qué me espera en mí en mi futuro y que ellos me lo digan, que eso no hacemos con los santos, bueno, y así, ahí sí estoy cometiendo la necromancia. Eso yo no lo debo consultar con ningún difunto, de ningún tipo. ¿Ya ven? Eso es diferente. Y ya en el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de esto, que cuando se hicieron estas prácticas, a ejemplo de esto que ocurrió con, por ejemplo, con Pablo, significaba que había un espíritu maligno operando dentro de esas personas. Y aquí me llama la atención porque aquí no se está refutando, por el contrario, que estas prácticas sean legítimas. Yo digo, de acuerdo a lo que yo he leído de muchos testimonios de exorcistas, dicen ellos que la gran mayoría de gente que hace estas prácticas, los adivinos, los mediums, la gran mayoría dice son charlatanes, la gran mayoría, pero sí aceptan y dicen es que sí hay gente que sí tiene estas facultades. Y casualmente la mayoría de influencias demoníacas o exorcismos que atienden son personas que se dedican a esto o han estado relacionadas con estas personas, han acudido a estos servicios. Y lo confirma la escritura. Por ejemplo, aquí en el Hechos 16:16 dice que aconteció que, dice, lo explica esta persona, dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y aquí lo que está dando a entender es que lo que hacía sí era legítimo y sí era cierto. Y aquí van a ver que esta divina de verdad tenía esta clarividencia, es decir, podía conocer la vida de las personas tan solo con verlas, ¿no? Sin previamente hablar con ellas ni platicar con ellas, ya conocía sus vidas. Dice, estando siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios. Fíjense, esta persona, por ser adivina y tener este espíritu, conocía quiénes eran ellos. Dice, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces San Pablo, si se acuerdan que Jesús les dijo que quienes creyeran en él podrían expulsar espíritus, ¿no? Es lo que vimos ahí en el Evangelio de Mateo, al final, en la gran encomienda que les deja. Y perdón, en el Evangelio de Marcos. Entonces San Pablo, pues, fiel a eso, pues hizo uso de eso, ¿no? San Pablo también es de esas personas legítimas, puede expulsar el demonio. Entonces expulsó un espíritu de adivinación. Entonces eso existe, es la realidad, sí existe, ¿no? Y nos lo confirman incluso los exorcistas, les comento. Sin embargo, la hechicería y todo este tipo de prácticas sí está prohibida. Por eso también San Pablo ahí en los Gálatas, en Gálatas 5, cuando hasta esta lista de pecados, que dice que estas personas dicen que practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios, también aquí menciona la hechicería y sus variantes que hay. Desde luego está la idolatría y muchas otras cosas aquí que se mencionan. Fíjense, aquí también están las herejías. Las herejías son desviaciones de la verdadera doctrina. Eso debería preocuparles a todos, también a los católicos, no nada más a los protestantes. Entonces debería preocuparme eso, ¿no? No vaya a ser que yo esté enseñando herejías. Entonces hay que apegarnos a lo que Cristo dejó en su iglesia. ¿Acudir a los santos es nigromancia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y resolver. Entonces, aquí viene esa lista de la nigromancia, la adivinación, la hechicería, la brujería y las diversas prácticas ocultistas fueron condenadas firmemente en la ley desde el Antiguo Testamento, ya se los comentaba. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Los judíos, que tanto alaban los protestantes cuando dicen, ¿no? Cuando hablamos o se debate el canon del Antiguo Testamento y debatimos por qué los católicos tenemos 7 libros en la Biblia que ellos no tienen.
No es que sean extras, ¿no? Que sean, es que tienen los católicos sí, libros de más. No, tenemos los libros que tienen que ser. Los protestantes son los que les faltan libros. Bueno, ahí dicen los protestantes, es que nosotros seguimos a los judíos que también tienen 39 libros y ustedes no, porque ustedes, bueno, empiezan a justificarse en que nosotros seguimos a los judíos, ¿no? Bueno, pues si sigues a los judíos, pues yo diría esto, bueno, el judío ora por los difuntos. ¿Por qué no haces eso, no? O sea, o solamente la autoridad de los judíos es cuando conviene, cuando te conviene. Cuando puedes echar agua para tu molino, ahí sí los judíos a los seguimos. Y cuando no nos conviene, los judíos los desechamos, ¿no? Como por ejemplo, los judíos oran por sus difuntos, eso está mal, ¿no? Ahí la autoridad de los judíos no nos conviene y desechan eso. Y no se los voy a leer todo porque este versículo, bueno, este capítulo ya lo conocen, es muy famoso. Y dicen ellos, los protestantes, que esto no es palabra de Dios. No sé en qué se basan para decir eso, si la iglesia es la que dice que es palabra de Dios, ¿no? La autoridad del canon la determinó un concilio, una iglesia, y a partir de ahí ellos salieron de esa iglesia y se llevaron la escritura, ¿no? Entonces ellos determinaron que Macabeos era palabra de Dios. Bueno, ellos van a decir, no, es que eso solamente es historia, no es palabra de Dios. Bueno, se lo vamos a conceder. No es palabra de Dios, pero es historia. Pero no vas a negar que históricamente los judíos hacían esto. Y por ejemplo, aquí hizo esto Judas Macabeo. Hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. ¿Quiénes? Los difuntos, los que estaban ahí muertos. Hicieron un sacrificio por el pecado y oraron por ellos. Entonces, de alguna manera están intercediendo. Entonces, un vivo, según esta lógica, no puede acudir a un muerto. Nunca. Entonces, también podríamos decir que San Pedro era nigromante, ¿no? El apóstol Pedro nos enseñó nigromancia. ¿Saben por qué? Porque habló con una muerta aquí, en el libro de los Hechos, y por eso subrayo esta parte, que aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 verso 36 está este caso de lo que le pasó a San Pedro. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Entonces fíjense que sí estaba muerta. Porque después van a decir, no, no, es que aquí lo que pasa es que estaba durmiendo nada más, ¿no? Pero Pedro no habló con un muerto, estaba dormida y pues no, aquí dice que estaba bien muerta, dice, y enfermó y murió. Entonces, dicen en el verso 40 que dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Si ya está muerta, ¿qué hace Pedro orando? ¿No? Como un católico anda orando también ahí, por un difunto. Dice, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. ¿Qué hace Pedro hablando con una muerta? ¿No? Dice, ¿qué pasó? Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que pues uno debe tener cuidado, ¿no? Con las cosas que dice. De que no nos debemos comunicar con los muertos, que no debemos de hablar con ellos, no debemos de orar por ellos. ¿Por qué? Porque hay casos como este. Y pues tendríamos que decir que aquí también hubo nigromancia, ¿no? También hubo un diálogo con un muerto. Sin embargo, por la autoridad que tenían, pues hay una resurrección. Y de hecho, Pedro es el primero que hace este milagro. Por eso tiene la primacía, es el primero en casi todo. Por eso sostenemos esta doctrina de la primacía de Pedro, ¿no? Que recae en el Papa, que es el sucesor.